A ver, no sé, o solo Ahí, usted ahí está puede grabar grabando, eso. ahí está grabando, ahí está grabando. Ajá. Sí, ¿Quién está grabando él? Al parecer ¿Cómo? Marcelo, sí. Muy ¿Sí, bien. Marcelo? ¿Lograron ponerlo a grabar? No, Sí, está grabando usted, creo. ya apretó el botón Marcelo, pero está bien. A ver, disculpen todo esto, se nos pasó. A ver, déjenme. ¿Fabricio está acá? Pero si no es necesario. A ver, ¿quién sigue siendo anfitrión? ¿Marcelo? Sí, Marcelo. Claro, vos lo que hiciste, Luis, fue ponerme como anfitrión en vez de compartir pantalla. Yo por las dudas te lo puse a grabar. Ujú. Claro, ahí está bien. Ahí está. Sí, una cosa que cabe destacar es que se le va a descargar en su compu. Perfecto. Bueno, después sí nos puede pasar. No, no hay problema. Si vos me Dale, gracias. indicás o me requirís el permiso para grabar, yo te autorizo. A ver, ahí le pido. A ver. Problemas técnicos. Sí. Pero lo que hiciste, Luis, fue delegarme la posibilidad de ser anfitrión, específicamente. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, capaz que ahí me va a tener que hacer anfitrión a mí. Lo que Claro. pasa, el tema este de que no sé cómo hacerlo para que solo comparta pantalla él y no hacerlo anfitrión a él. No sé, porque está en inglés y no sé cuál No, sería. mientras se va sumando gente, así que Ujú, sí. Si me pasa la parte de anfitrión para mí que es, a ver, Sí. Si le puedes ceder para que Luis sea sí, anfitrión. a ver. y ahí vamos retomando sería. Make host, algo así es, está. Sí, host en Make inglés host. es anfitrión. Ujú. A ver, sos anfitrión vos, Luis, Ahí está. A ver, ahí está. ¿correcto? Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy a intentar a pasarle solamente para que comparta pantalla. A ver, ese. Fíjate, Luis, donde dice Share Screen, en el medio de la pantalla, ahí te debe permitir. Sí. No, ese es para que yo. A ver, ahí estoy encontrando. A ver, ahí pruebe, Marcelo, poner para compartir pantalla. Sí, ahí entra. Perfecto. Yo estoy en condiciones de comenzar. Lo que veo es que no estás grabando vos. No sé si querés hacerlo o no. Sí, sí, sí. El Le habilitador consulto está la. activo. Ujú. ¿Puede compartir pantalla usted? Así ya de ahí empiezo a grabar. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces con la presentación. Trato de armar una pequeña presentación. Ahí está, perfecto. Voy a resumir las tareas que tenemos nosotros. ¿Sí? Decidí arrancar con una problemática a nivel mundial, que es la filmina que están viendo en este momento, que son las consecuencias del debilitamiento de los sistemas parlamentarios que está sucediendo a nivel mundial. Esta situación se ve enmarcada dentro de un contexto de gobiernos que tienen concentración de poder, de parlamentos que se ven debilitados a través de crisis políticas. Estas son las situaciones que estamos viendo dentro de contextos inestables, crisis económicas y sociales, ahora acentuadas obviamente por esta pandemia, y que producen en la ciudadanía desconfianza. Por lo tanto, y ahí es donde vamos hacia los ejes temáticos fuertes de nuestro trabajo, poder acentuar los valores democráticos, que muchas veces están en ausencia, y poder formar líderes políticos. Y cuando digo políticos, nos referimos
no partidariamente, sino a líderes que puedan entender la filosofía política para los años que vienen. Por eso es que nosotros hablamos de lo que es Parlamento del Futuro. Hacia ahí va nuestra propuesta, es apostar fuerte a este fortalecimiento de los sistemas democráticos dentro de políticas institucionales estables y promoviendo especialmente el consenso y el debate pluralista. Por eso, a través de una alianza estratégica con la Unión Interparlamentaria Mundial, han visto la necesidad de poder promover creación de círculos de legisladores o organismos similares en el resto del mundo, especialmente en Sudamérica. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es un organismo similar al Círculo de Legisladores? ¿Qué tarea desempeña el Círculo de Legisladores? El Círculo de Legisladores es un organismo dependiente del Congreso de la Nación Argentina, como vemos acá, y que tiene una interrelación con las autoridades políticas del Congreso de la Nación, pero está creado por ley, Ley 2984, que es nuestro estatuto o ley de creación, que fue sancionada en el año 1975. Es uno de los pocos casos en el mundo que el Congreso Nacional sanciona una ley para crear un organismo de este tipo, que tiene como bandera el trabajo estratégico, los trabajos de prospectiva, la promoción de los valores democráticos y el fortalecimiento de nuestras instituciones. El círculo está creado en su forma operativa a través de varias secretarías que tienen distintas áreas y a la vez tiene otros organismos que forman parte también del Círculo de Legisladores de la Nación. Mi función puntualmente como director general es poder coordinar la operatividad de todas estas áreas y todos estos institutos que rápidamente vamos a recorrer y vamos a mostrar qué es lo que hacen, y poder mantener el equilibrio técnico, operativo y político, y vuelvo acá a hacer hincapié cuando hablo de lo político, hablo de la política institucional del organismo y no de una política partidaria. Desde el punto de vista operativo, como vemos a la izquierda, la Secretaría General es la que nuclea distintas secretarías que abarcan temas como la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Previsión Social, Secretaría de Acción Social, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Públicas. Todos estos organismos, recordemos que el círculo, y que es importante en nuestro estatuto fundacional, lo que hace es nuclear como socios y parte del círculo a todos los legisladores en actividad y a todos los legisladores mandato cumplido, o mejor dicho, que han terminado de desempeñar sus funciones y que pueden continuar confluyendo en este espacio de debate y de construcción. Así como funcionan estas secretarías, existen también otros organismos de estudios específicos, como el IERI, que es el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, la Fundación Democracia, que es un espacio que justamente parecido al de ustedes, se dedica a armar programas destinados específicamente para jóvenes del nivel universitario. Tenemos un sello editorial que lo que hace es promocionar y promover la posibilidad de que nuestros legisladores puedan escribir sobre temas de interés legislativo y de interés nacional, y también tenemos un instituto de estudios históricos que debate e investiga sobre estas cuestiones. Me detengo específicamente en lo que es el IERI, porque el IERI es quien construye desde ese lugar del fortalecimiento democrático, construye pensando y uniendo en un espacio en donde confluyen los estudiantes universitarios, las empresas a través del interés del desarrollo laboral, el Congreso Nacional con la parte política y también el mundo académico a través de los investigadores, creando un conjunto de relaciones comunitarias muy nutritivos
para poder desarrollar actividades. En definitiva, este IERI, por ley, es un centro oficial de pensamiento del Congreso de la Nación. Es donde se debaten ideas en forma pluralista, o sea, vendría a ser un think tank de pensamiento con 4 ejes fuertes temáticos, como vemos acá, que es el primero, el desarrollo de actividades para el fortalecimiento de valores democráticos. Esto se hace muchas veces a través de debates de distinta índole. Tenemos un segundo área muy fuerte que es la investigación en tecnología y en lo que es la evolución del trabajo o el trabajo del futuro. Otros observatorios que trabajan sobre las economías regionales y por último, que después nos vamos a detener, el trabajo del Parlamento del futuro, pensando en lo que viene y en los futuros legisladores que tendríamos que tener y se van a amalgamar con los legisladores de hoy. Dentro del desarrollo de actividades de fortalecimiento de valores democráticos está la promoción, como decíamos, de asociaciones o círculos o organismos similares al nuestro en el resto del mundo, particularmente en Latinoamérica. Estamos desarrollando acuerdos y convenios de colaboración técnica con varios países que están interesados en desarrollar también este tipo de trabajo. Y sobre todo fomentar el diálogo político dentro de un esquema pluralista para ser constructivo en forma permanente, ¿no? En lo que es tecnología y evolución del trabajo, el trabajo investigativo es fuerte, porque la idea es poder nuclear los intereses de todas las partes, de los sindicatos, de las empresas y de la sociedad, porque lo que viene es un cambio importante que afecta a la cultura del trabajador y que va a afectar el desarrollo de nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, es importante poder capacitar a todas las personas que van a participar de estos contextos, que van a ser contextos no 100% digital, pero con una importancia muy fuerte en el contexto digital. Respecto de las economías regionales, no deja de ser importante también el trabajo de los observatorios pensando en desarrollos sustentables, en asimetrías regionales y en la promoción e integración de la región, sobre todo pensando en esta integración luego de esta gran pandemia y esta crisis económica a nivel regional. Y entramos en la última parte de mi charla, que es el Parlamento del futuro. Y digo la última parte de la charla porque está pensada hacia ustedes, a pesar de que esta actividad está enfocada a lo que es el campo universitario. La Fundación Democracia tiene una actividad similar, que creo que a Luis lo he puesto en contacto el año pasado, que tiene que ver con los niveles de estudiantes secundarios, que se llama el Parlamento Juvenil. En lo que es el Parlamento del futuro, es un programa específicamente que incluye varias actividades, pero que tiene como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes al ámbito político, formarlos en todo lo que es la técnica legislativa y las políticas públicas, para que puedan entender toda la actividad que se desarrolla detrás de las leyes, que no es solamente la aprobación en recinto, y eso lo hacemos a través de la promoción de la actividad denominada cambio de roles, específicamente. Y acá quería comentarle en lo que es cambio de roles. Cambio de roles, volvemos a la pantalla compartida. Cambio de roles es una actividad que está pensada para acercar el Congreso de la Nación al mundo universitario. Es una actividad que ya lleva 3 años, de la que participan hoy en día 16 universidades nacionales. También hay interés de participar de estudiantes de universidades internacionales, y se llama cambio de roles justamente porque los universitarios pasan a desempeñar el trabajo de los legisladores, y nosotros lo que hacemos es formar parte del staff de ellos, confeccionando un bosquejo de ley y poniéndoselos a disposición para que puedan pasar y transcurrir por todas las etapas por las que pasa un proyecto de ley hasta que es sancionado. Y cuando digo esto,
después se va a extender a Alicia, la diputada Alicia Terada, la diputada Lucila Massín y también la asesora que está exponiendo hoy. Nos referimos específicamente a la importancia que tiene todo el trabajo de comisión, todo el trabajo de confección de esa ley, el trabajo en labor parlamentaria antes de una sesión y el trabajo en recinto. Todas esas actividades, a veces uno piensa qué difícil que es que todo esto confluya en una o dos jornadas, porque es una actividad que nosotros tenemos que hacer en 2 jornadas, y que no la hace el Círculo de Legisladores solo, la hace todo el Congreso de la Nación. Participan los institutos de capacitación de la Cámara de Diputados, el Instituto de Capacitación del Senado, y participa todo el funcionamiento del Congreso Nacional en el tratamiento de una ley, que confluye con la frutilla de la crema, que es al universitario sentado en las bancas, defendiendo su postura, y con una palabra que es clave, arribando a consensos para poder sancionar un único proyecto de ley. Esta primera edición de Cambio de Roles tuvo lugar en el 2018, siempre con temas de prospectiva. Se tocó el tema de la regulación de drones. El segundo año, que fue el año pasado, el 2019, fue la regulación de criptomonedas, y para este año está previsto el tratamiento de inteligencia artificial y de cambio climático. Los anteproyectos que llegan a un consenso y se transforman, son sancionados por los alumnos y se transforman en anteproyecto de ley y pasan a la agenda legislativa de tratamiento parlamentario de algunos de los diputados para el presente año. Para concluir, para que ustedes puedan tener una idea de en qué consiste la actividad, permítanme compartirles una pieza institucional de 2 minutos apenas, para que ustedes puedan ver cómo todo el Congreso de la Nación, y cuando digo todo el Congreso, digo con todas las palabras, se pone a disposición del mundo académico y el mundo universitario para poder formar legisladores para el futuro. Así que, si me permiten, les voy a compartir. Ahí se ve perfecto, Marcelo. Esperen que me va a faltar, lo voy a compartir de nuevo porque le tengo que dar para que compartan el sonido. Muy bien. ¿Se escucha la pizza ahí? Perfecto. Sino porque ustedes nos han dado una lección que nuestro país tiene futuro, que nuestro país tiene presente. Y estas 48 horas que hemos vivido junto a ustedes nos indican que no estamos en el camino equivocado, que tenemos a quien pasarle la posta. Crean en el conocimiento, crean en la capacidad como valores fundamentales para conducir los destinos de un país. Defiendan sus ideas con pasión, pero no se fanaticen de sus ideas. Permitan abrir la mente, creer que hay ideas mejores o enriquecedoras. Siempre piensen con la cabeza y peleen con el corazón. Estamos en una lucha que tal vez nosotros no disfrutemos, pero estamos en contra de la decepción, estamos en contra del miedo y del terror, estamos a favor de la esperanza. En este templo han pasado hombres de la historia argentina, con sus aciertos y con sus errores, con las cosas positivas y las cosas negativas. Este templo ha asistido a debates históricos de un valor trascendente al destino del país.
Este es el templo de la democracia, de la libertad, de las instituciones y del respeto. Este es el templo que sostiene la democracia con sus aciertos y con sus errores. Nos vamos por el sueño de que estos 2 días que hemos vivido acá no han sido 2 días más de nuestras vidas normales. Muchas gracias. ¡Viva Argentina! Bueno, espero haber sido didáctico y conciso con las tareas nuestras, y obviamente que los esperamos en alguno de los ámbitos que forman parte del Círculo de Legisladores, ya sea en las actividades de la Fundación Democracia o del IERI, o en algún debate específico que podemos plantear. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Luis, ya tenés audio. Justo Sí. había salido. Sí, la verdad que apasionante. muy lindo video. Gracias, porque la verdad que nos ayuda a todos para la información. Aquí en Chaco, por ejemplo, se hizo el Poder Legislativo Juvenil, que es muy parecido a lo que usted planteó, y la verdad que fue algo único. Luis y yo participamos en el Poder Legislativo Juvenil. Chiara Facal también está presente acá. Chiara Facal también, que está presente. Yo sigo siendo presidente de la Cámara Legislativa Juvenil, y Luis diputado. Así que la verdad que lo sentimos, lo vemos. Obviamente el Congreso Nacional es algo totalmente diferente por la dimensión que tiene, la cantidad de diputados, etcétera, muy diferente al Chaco, pero en sentimientos sentimos lo mismo. Representar a jóvenes, o por lo menos tener un modelo como usted lo presenta, es algo muy lindo, impresionante. La verdad que es una muy buena experiencia. Bueno, Luis, ¿vos qué querías decir? Pero bueno, seguramente a través de la fundación de nosotros también vamos a promover la participación. Pero bueno, después le voy a pedir más información, así envío al grupo y compartimos en nuestras redes sociales sobre todo esto, lo que ha planteado usted. Una consulta nomás sobre esto. ¿Esto es dirigido solamente para gente de la universidad y de Buenos Aires, o es para todo el país? A ver, habilitale por favor el micrófono. Esto está dirigido a las universidades nacionales. Participan varias universidades de distintas provincias, e incluso se está pensando, por la difusión que tuvo y el gran interés que ha tenido, porque dentro de los actores de este cambio de roles participan también las embajadas en carácter de observador. Cada una de esas embajadas han comentado estas actividades en cada uno de sus países, y nos han acercado a varias universidades internacionales que nos han manifestado un gran interés en participar en una actividad de estas características y con este sello, por lo que no solo participan universidades nacionales, sino que están en tratativa la participación de universidades también internacionales. Excelente. Bueno, decirle a todos los participantes que vayan teniendo preguntas, que la escriban en el chat, que después de eso, al final, se la va a leer a las autoridades para que respondan, como puede ser para Marcelo, Alicia Terada, Lucila o Sara. Bueno, en ese sentido, Enzo, te voy a habilitar el micrófono por las dudas. Empezamos con las preguntas a las autoridades. Bueno, primero que nada, empezamos con Alicia ahí. Por supuesto. Sí. ¿Le podés habilitar el micrófono a Alicia? Porque me parece que está... Ahí A ver. Ella tiene que habilitar de ahí también. A ver. Ahí está habilitado. Perfecto. Bueno, empezamos con la primera pregunta para la diputada Alicia Terada. Tenemos, si nos puede comentar más o menos el funcionamiento del Congreso y en específico el de la Cámara de Diputados Nacional.
Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle a la Fundación de Jóvenes y Ciudadanos en Democracia la posibilidad de esta participación, porque me parece que coincido, como lo explicó recién Marcelo, en que es muy importante el conocimiento y la capacitación de nuestros jóvenes. Bueno, como ustedes bien sabrán, la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, dice que la nación argentina adopta el sistema representativo, republicano y federal. Cuando hablamos de republicano, hablamos de 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Poderes que tienen pesos y contrapesos entre los 3. De hecho, que el poder legislativo a nivel nacional está representado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Los senadores representan a las provincias, son 3 por provincia, 72 en total, y en el caso de los diputados representamos a la nación y somos elegidos en forma proporcional de acuerdo a la población, y en función de eso, algunas provincias, por supuesto, que tienen mayor población, tienen mayor cantidad de diputados. Esa es en general la composición. Quiero destacar que, como bien lo expresó también Marcelo, el Congreso de la Nación tiene todo un engranaje de personal, de comisiones, toda una estructura que funciona coordinadamente para que nosotros podamos realizar nuestros trabajos en comisiones, en labor parlamentaria y posteriormente en el recinto, de manera que cada uno cumple su tarea y de esa manera, en forma mancomunada, se concreta el trabajo. Decirle que, por supuesto, el sistema de inicio de ley tiene una Cámara de Origen, que puede ser tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Pero también está la posibilidad de la iniciativa popular. En el caso de la iniciativa popular, se estableció por ley y se estableció un porcentaje del 1,5% del padrón general en proporción a los electores de cada una de las provincias para poder dar, digamos, ese proyecto como iniciativa popular. Y bueno, ustedes después seguramente querrán saber cómo es este mecanismo. En realidad es un mecanismo sincronizado. Desde la Cámara de Origen, la otra funciona. Si tuvo origen en la Cámara de Diputados, el Senado funciona como Cámara Revisora. Y seguramente en otras preguntas podré explicitar cómo es el procedimiento para poder llegar a la sanción de una ley. Concretamente. Muchas gracias. Sí, Alicia. No, digo que en general es así. Eso es más o menos el tema del funcionamiento del Congreso de la Nación y en especial de la Cámara de Diputados. Claro, muchas gracias. A ver, seguimos con Sara Mieres, que parece que no le funciona la cámara. No sé, Sara, ¿cómo está tu situación? No sé, estoy oculta. No sé qué pasó. La cuestión es que mi imagen desapareció. Pero, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente. Bueno, puedo hablar entonces. Exacto. Bueno. En ese sentido, hablando de la conformación de la Cámara, del cuerpo específicamente, hay bloques. ¿Nos podría contar qué son los bloques y qué se hacen en las reuniones de bloque? Bueno, muy bien. La verdad que en estos momentos la Cámara, como bien lo explicaba Alicia, tiene una composición a partir de la conformación de distintos espacios y bloques políticos que tiene que ver con un sentido de pertenencia ideológica y política y con una proyección política. En mi caso particular, yo pertenezco al bloque del Frente de Todos, donde se conforman y se componen por distintos diputados y diputadas de distintas provincias de nuestro país. Es una de las tareas parlamentarias que por supuesto se desarrollan cotidianamente y que eso tiene que ver justamente con los consensos y las posturas que se va asumiendo en cada uno de los bloques parlamentarios, y en ese sentido, en nuestro caso particular, nosotros tenemos reuniones permanentes una vez a la semana, generalmente cuando concurrimos a Buenos Aires, y por este periodo de aislamiento, por supuesto, se dificulta mucho más, pero habitualmente tenemos reuniones una vez a la semana a partir de el trabajo que se viene desarrollando en las comisiones, cuáles son los ejes
políticos y parlamentarios a tratar. Fundamentalmente, las reuniones se efectúan y se realizan a partir de la agenda parlamentaria y del temario que se va a tratar durante esa semana, y en particular también reuniones previas a las sesiones que tenemos habitualmente, justamente para repasar la agenda parlamentaria, cuál va a ser el orden del día, previo a un trabajo del equipo parlamentario para acordar ese temario, y en particular dentro del bloque se define cuál es la postura y cuáles son los proyectos a tratar. Del mismo modo, también en función de cuáles son los ejes políticos centrales que se van discutiendo en términos nacionales y que tienen incidencia en nuestro país, se efectúan reuniones para saber cuál va a ser el posicionamiento, cuál va a ser la postura, sobre todo como fuerza política, porque entendamos que cuando tenemos un funcionamiento parlamentario, en la mayoría de los casos, sabemos que hay un posicionamiento político más allá del posicionamiento individual o personal. Entendemos que es una postura política como fuerza política frente al debate o a la discusión de determinado tema. Pero habitualmente se realizan reuniones una vez a la semana, justamente para el repaso de agenda parlamentaria y fundamentalmente previo a las sesiones que tenemos en el Congreso de la Nación. Muchas gracias, Enzo. Perfecto, volvemos entonces con la diputada nacional Alicia Terada, con una segunda pregunta, que es algo que por ahí no se entiende mucho, estaría bueno que ella lo aclare, con respecto a la relación que hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara Alta y la Cámara Baja, como la dicen. Por favor. Bueno, la relación es muy estrecha, porque como bien dije, puede ser una, la Cámara de Origen, y la otra cumple la función de Cámara Revisora. Por ejemplo, un proyecto de ley es votado como Cámara de Origen, pongámosle que sea diputados. Entonces pasa luego, si es aprobado en la Cámara de Origen, pasa al Senado. El Senado, como Cámara Revisora, puede aprobar como vino de diputados y entonces queda sancionada la ley y pasa al Ejecutivo. Pero la Cámara Revisora puede no aprobarla, rechazarla, y en ese caso directamente esa ley no puede, ese proyecto de ley, mejor dicho, no puede ser tratado durante el transcurso de ese año. O sea, si la Cámara de Diputados aprobó, pero el Senado lo rechaza, entonces ese proyecto no puede ser tratado durante ese año parlamentario. Con relación a otra posibilidad es que Cámara de Diputados apruebe, pase al Senado, el Senado corrija o agregue algún tipo de enmienda al proyecto, entonces ese proyecto vuelve a la Cámara de Diputados. Si se aprobó esa enmienda o esas correcciones con la mayoría absoluta de los miembros, tiene que volver a la Cámara de Origen, que sería en este caso diputados. ¿Qué hace diputados? Diputados puede aceptar las modificaciones, rechazarlas o insistir en la sanción original. Para insistir en la sanción original, tiene que tener la misma mayoría con la que se produjo en esas enmiendas en el Senado. Por lo cual, la relación entre diputados y Senado es muy estrecha en respecto del trabajo de aprobación de las leyes. Porque puede ser que se acepten las enmiendas, y en ese caso de aceptarse las enmiendas o las correcciones que haya hecho el Senado como Cámara Revisora, se aprueba de esa manera. Y luego pasa al Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene 10 días, si dentro de esos 10 días no vetó la ley queda tácitamente sancionada. Si la veta, depende si el veto es parcial o total. Si el veto es parcial, puede volver parcialmente, y en el caso de que el veto sea total, directamente vuelve de nuevo al Congreso, pero para poder aprobar esa ley vetada por el Ejecutivo, se requiere una mayoría especial de 2/3. O sea que, como se ve, el equilibrio entre el trabajo de uno y otro, o sea, de la Cámara Baja y la Cámara Alta, está interrelacionado, y por supuesto depende de cómo funciona una, con aprobación, con rechazo o con enmiendas,
cuál es digamos, el destino del proyecto para el paso que sigue al trámite de esa ley. Perfecto, realmente claro quedó. Gracias. Seguimos con la abogada Sara Mieres, si nos puede responder la segunda pregunta, que habla de los proyectos de ley. ¿Cómo es el trabajo detrás de un proyecto de ley? Y, bueno, más o menos, ¿cuántas personas trabajan sobre ese proyecto? La pregunta está referida a cómo hacemos nosotros el proyecto. Claro, o el tratamiento. ¿Cómo lo basándose hace en el despacho de Alicia, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Bueno, el proyecto de ley puede venir por una iniciativa de cualquiera de nosotros, de cualquiera de las personas que integran el despacho de Alicia, o de ella misma. Tiene a veces también de los ciudadanos que nos plantean determinados problemas que tienen en el desarrollo de una determinada actividad, y entonces se lo acercan a Alicia, y Alicia nos entrega a nosotros para que empecemos a buscar los antecedentes que pudiera tener esa actividad, si es que está regulada, si es que ya hay alguna ley que la regule, o si hay una ley, ver cuál es la parte que está siendo objetada por estas personas que han presentado la iniciativa. Buscamos todos los antecedentes, absolutamente todos, y lo que hacemos también es ver cuáles son las partes interesadas, y tratamos, antes de elaborar el proyecto, de conversar con las distintas partes para tener un panorama claro de cuál es la situación verdadera. Cuando hacemos todo eso, nosotros elaboramos el proyecto y se lo pasamos a Alicia. Alicia es la que da el ok, dice que si le gustó, no le gustó, nos hace observaciones, nos pregunta por qué no preguntamos tal cosa, por qué no agregamos tal otra, y cuando ya está todo ok para ella, bueno, las chicas que están allí, que trabajan en el despacho, son las encargadas de darle la forma, digamos, la forma que el Congreso, en este caso la Cámara, requiere para su presentación. Es muy importante en la elaboración de los proyectos tener claro qué es lo que se pretende con el proyecto, porque hay una parte del proyecto, aparte de los artículos y de los incisos que normalmente se ven en una ley, que son los fundamentos. Y en esos fundamentos tienen que estar con absoluta claridad qué es lo que se pretende, por qué se solicita la aprobación de ese proyecto, qué es con lo que el titular del proyecto después lo defiende en las comisiones, por ejemplo, porque el proyecto se presenta por mesa de entrada distribuye a las comisiones pertinentes, y allí es donde se debate sobre ese proyecto. Puede ser solamente ese proyecto, pero pueden haber otros diputados que han presentado otros proyectos, entonces se discute en las comisiones hasta que bueno, se llega a un dictamen, sale el dictamen, y ese dictamen es el que va luego al recinto. Y ahí es donde se debate y se aprueba o no el proyecto. Las personas que intervienen son muchas, porque aparte de las personas que somos del despacho, como dije recién, nosotros, por lo menos en el despacho de Alicia, tenemos por costumbre consultar a todas las partes que están interesadas en ese proyecto, que son interesadas en ese proyecto. Y es lo mejor, consideramos nosotros, para tener claro el objetivo del proyecto. Bueno, la verdad que muy importante lo que expresás, Sara. Contestaste la pregunta perfectamente y muy amplia. Gracias. Luis. Sí. Bueno, ahí le voy a habilitar el micrófono. Ahí está. Bueno, diputada Lucila, en ese sentido, hablando de las comisiones parlamentarias, cuando se habla en la comisión de investigación, concretamente, ¿qué sería una comisión de investigación y qué tipo de comisiones hay en ese sentido? Bien, bueno, en principio no integro ninguna comisión de investigación, y eso me parece que es importante dejar en claro, Luis, que en el funcionamiento parlamentario tenemos comisiones que son bicamerales, comisiones que son de investigación, comisiones que son permanentes.
y comisiones especiales. Generalmente los diputados y diputadas integramos las comisiones que son permanentes, de funcionamiento permanente, que son alrededor, si no me equivoco, 46 comisiones que en este momento están en funcionamiento. Cada legislador puede optar por integrar y seleccionar un máximo de 7 comisiones, porque sabemos que todos los días, o al menos de martes a jueves, tenemos tratamiento de comisiones en el Congreso de la Nación, y muchas veces se superponen el funcionamiento de las comisiones, y para tener un trabajo mucho más óptimo y que podamos lograr el quórum correspondiente que establece el reglamento de la Cámara para el funcionamiento de las comisiones, es indispensable que los legisladores y legisladoras podamos estar presentes en base a un trabajo previo, como bien se explicaba acá, un trabajo previo del equipo de asesores y de asesoras, y posteriormente ese consenso y ese acuerdo de orden del día dentro de las comisiones se lleva a su tratamiento para la votación con las distintas fuerzas políticas, y en particular, insisto, la comisión de investigación no la integro. Hasta el momento se están desarrollando comisiones permanentes de funcionamiento, y tiene que ver justamente con la capacidad de tratamiento parlamentario de cada una de las propuestas que va presentando el legislador o la legisladora para su tratamiento. Esas comisiones están vinculadas a educación, a asuntos constitucionales, a presupuesto y hacienda. Tiene que ver con la Comisión de Discapacidad, de Mujeres y Diversidad, que se ha creado recientemente también en la Cámara Nacional, en la Cámara de Diputados, y eso nos permite a nosotros poder orientar cada uno de los ejes temáticos de propuestas legislativas a estas comisiones. Sí, muchísimas gracias, excelente. Perdón, Luis, yo solo una aclaración, porque a las 18 tengo otra reunión, otro Zoom. Sí, eso iba a decir. Creo que también les habían avisado, así que yo seguramente en un ratito más me voy a tener que desconectar para participar de la otra reunión. ¿Le puedo hacer la otra pregunta a ella? Así no se queda... Le hago la próxima pregunta, responde y ya va a quedar un poco libre ahí. Sí, bueno, sí, Luis. Consultarle ahí en la Cámara sobre las interpelaciones. ¿Qué tipo de interpelaciones hay? ¿Cómo? Perdón, te escuché entrecortado. Sí, sobre las interpelaciones. Ajá. ¿Qué tipo de interpelaciones hay aparte de eso? ¿Interpelaciones en qué sentido? ¿Hacia en el diputados? Sentido, sí, hacia diputados, y como así también cuando va el jefe de gabinete o algún ministro, si no me equivoco. Sí, bueno, nosotros hemos tenido, Luis, en todo este transcurso, al menos estos 2 meses de este año, la participación de varios ministros en la Cámara de Diputados, y que lo hemos hecho de manera telemática con la participación de funcionarios del Gabinete Nacional, y creo que eso es indispensable porque de alguna manera se articula con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y los diputados y diputadas tenemos la posibilidad de interactuar y de solicitar de alguna manera explicaciones respecto al funcionamiento del Poder Ejecutivo y de las medidas que se vienen tomando en términos nacionales, sobre todo porque, como bien decía Alicia, nosotros representamos al pueblo, entonces somos las voces del pueblo argentino, y en ese sentido somos quienes preguntamos y consultamos cuáles son las medidas y cuáles son los avances de cada una de las carteras del Poder Ejecutivo Nacional. En particular, en estos 2 últimos meses se han desarrollado y se ha llevado adelante reuniones con ministro de Salud, ministro de Trabajo, de Transporte, de Interior, etcétera, sobre todo identificando cuáles fueron las medidas que se fueron tomando en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, y eso permite de alguna manera también trasladar esas respuestas al pueblo argentino, y en el mismo sentido también por reglamento y por constitución también es importante sostener que
el jefe de gabinete de ministros tiene que asistir a ambas cámaras para esa interpelación y para poder dar respuestas a una infinidad, ¿no?, de preguntas que también surgen de las medidas y de las decisiones que se vienen tomando. En este momento estamos un poco dilatados respecto a la próxima sesión para la interpelación del jefe de gabinete, que es una de las sesiones previstas para las próximas semanas, pero fundamentalmente eso, de poder acercar el trabajo parlamentario y legislativo en articulación con el Poder Ejecutivo, y que también ha sido histórico en este último periodo la participación de tantos ministros y ministras en la Cámara de Diputados de la Nación, acercando justamente cada una de las posturas y de las decisiones que se vienen tomando en el gobierno nacional. Así es, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por hacerse presente, dedicarnos un poco de su tiempo, y bueno, seguramente vamos a estar en contacto para futuras actividades en conjunto. Por supuesto, sí. Así es, exactamente. Gracias. Gracias, Bueno, Lucila. Seguimos, sí, con la diputada nacional Alicia Terada, que tenemos, Lucila habló de las comisiones, y yo le quería preguntar a ella qué se hace en comisiones, y qué es una comisión bicameral, como había nombrado ella, si me podría aclarar. Sí, cómo no. Bueno, ella expresó que hay 46 comisiones, que son las comisiones permanentes, que son las que concentran el trabajo de la elaboración de los proyectos para que después puedan ser tratados en el pleno de la sesión de diputados. De hecho, que cada una de esas comisiones tratan temas especiales como asuntos constitucionales, legislación general, legislación del trabajo, jubilaciones, temas puntuales. Y el trabajo en comisión es importante porque ahí es donde realmente se debaten temas. Hoy por hoy, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo, estamos trabajando respecto, valga la redundancia, en lo que refiere al teletrabajo, de manera tal que viendo los proyectos existentes, comparando cada uno de ellos, viendo las ventajas y desventajas, viendo lo que tiene que ver la tecnología en todas estas cuestiones, y cuáles son los elementos de manera tal de poder hacer un proyecto que pueda ser consensuado y que sea el mejor proyecto que los diputados podamos hacer. Ese es el trabajo de las comisiones permanentes, que como bien dijo Lucila, uno puede elegir cuáles son las comisiones que quieren integrar, y de acuerdo a la proporción de cada bloque legislativo, de cantidad de diputados que tienen, se da la proporcionalidad de poder integrar cada una de estas comisiones, pero en general, normalmente siempre hay representación en casi la mayoría de las comisiones, sobre todas las más importantes. Ahora, las comisiones bicamerales son otra cosa. Las comisiones bicamerales, la mayoría están establecidas por leyes especiales. En general, hasta la fecha se han dado alrededor de 25 comisiones bicamerales, pero la que ustedes más van a escuchar es la comisión que refiere al tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, o DNU, que es la comisión que normalmente funciona más activamente, porque cuando el Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia, tiene la obligación de remitirlo a la Cámara para que la Cámara, a través de esta comisión bicameral, las cámaras, mejor dicho, porque esta comisión bicameral está integrada por senadores y diputados, son los que hacen el tratamiento sobre la ratificación o no ratificación de este decreto de necesidad y urgencia. Esta es una de las comisiones bicamerales, y creo que es una de las que más importancia tiene y de las que más se escucha, pero también hay de análisis de la cuestión previsional, también está el control del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Previsional. O sea, hay varias comisiones bicamerales que tienen temas específicos y fueron creadas a ese efecto. Con respecto a las comisiones investigadoras, recuerdo una de las comisiones investigadoras que fue la que integró la diputada Elisa Carrió, que es la Comisión de Lavado de Dinero, que cumplió una función muy importante, que dio su informe en el 2001, y del cual salió un montón de información que se recorrió todo el mundo para poder juntar, recolectar, analizar, y después plasmar en un informe que se dio a través de esta comisión investigadora.
Pero en general este es el trabajo en comisiones, que en cierto modo también lo relató la doctora Sara Mieres, de lo fundamental es justamente el tratamiento de los proyectos en las comisiones, porque ahí es donde se da el debate, donde se escuchan a todas las voces, porque es importante sacar una ley que pueda tener la contención necesaria de no tirar solamente para un lado o para el otro, sino poder hacer una visión completa de cuál es la problemática y sacar una ley que realmente contenga a todas las partes. En general, bueno, ese es el trabajo de las comisiones. Perfecto, muchas gracias. Súper claro, gracias. La abogada Sara Mieres, ahora seguimos con otra pregunta. Si nos puede aclarar a todos el diferente proceso que tiene un proyecto de ley. Digamos, hablando de su redacción hasta su promulgación. ¿Se escucha esta Sara ahí? No, parece que no. Parece que no escucha. Bueno, Sí, no importa. Alicia, ¿vos lo podrías responder a eso? Bueno, en cierto modo, el proyecto, ¿no es cierto?, una vez que los diputados presentan, esos son girados de la mesa de entrada a las distintas comisiones que se entiende tienen pertinencia en el tema, y entonces después se pueden hacer tratamiento en cada una de las comisiones que están involucradas en esa problemática, o bien se hace un plenario de todas las comisiones. Esas son las distintas alternativas que se pueden dar, en donde son tratados los proyectos, los distintos proyectos. Se trata normalmente de ver si se puede unificar en un proyecto que salga por unanimidad de todos, a través de un dictamen único, que es lo que últimamente se está haciendo en esta época de pandemia, en donde estamos haciendo sesiones presenciales y virtuales al mismo tiempo, presenciales para un determinado grupo de diputados que sí pueden estar presentes, y el resto que lo hacemos a través de Zoom, o sea, a través de videoconferencias, porque, bueno, es la forma que hoy por hoy podemos hacerlo por todo este sistema de la pandemia y de la cuarentena que estamos obligados a respetar y a cuidar. Una vez que el proyecto sale de las comisiones, ¿no es cierto?, ya estaría, ya sea con dictámenes de mayoría, minoría, o un dictamen único, pueden ser tratados ya en el seno del cuerpo legislativo, para lo cual es importante lo que sigue, que es el tema del trabajo en labor parlamentaria. No sé si quieren que explique ya lo que es labor parlamentaria, o... Sí, por supuesto. Era la siguiente pregunta, justamente. Sí, bueno, la labor parlamentaria, en esa labor parlamentaria asisten el presidente, los vicepresidentes, todas las autoridades de la Cámara y los presidentes de cada uno de los distintos bloques legislativos que se conforman generalmente. Por ejemplo, yo pertenezco a la coalición cívica y formo parte del interbloque Juntos por el Cambio. Entonces, cada uno de los representantes de los distintos bloques legislativos, más las autoridades de la Cámara, hacen lo que se denomina labor parlamentaria, que en realidad la labor parlamentaria es la labor preparatoria de la sesión. ¿Por qué? Porque en eso se establece y se acuerda entre todas las autoridades de qué manera se va a llevar adelante la sesión, cuál van a ser el primer proyecto que se trate o el último proyecto que se trate, cuánto tiempo va a haber para cada uno de los distintos bloques legislativos, para los diputados en forma individual, para que quieran fundamentar el proyecto, y de esa manera distribuir la labor legislativa de manera tal de coordinar desde el inicio, puede ser con homenajes, puede ser con cuestiones de privilegio que se planteen, y después entrar de lleno a la sesión con el tratamiento de cada uno de los distintos proyectos que están para esa labor parlamentaria de esa sesión. Perfecto, se entendió. Sí, Luis, vos querías agregar algo. Sí, decir que pasemos a las preguntas de los chicos, si no es que hay otra. Bien, hay una última pregunta que es para Alicia. Es algo muy personal, pero estaría bueno que lo explique. Con respecto a su experiencia como diputada nacional, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se siente estar en la Cámara? ¿Qué se siente debatir? ¿Qué se siente hacer proyectos de ley? ¿Qué nos puede decir a nosotros los jóvenes con respecto a eso? Bueno, decirles que realmente es una gran responsabilidad, es un trabajo que hacemos a conciencia, con las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. De hecho que, por supuesto que siempre estableciendo esa vocación de servicio que nos llevó
a estar ahí como diputado de la Nación. Y sinceramente quiero decir que en el transcurso del ejercicio como diputada he aprendido un montón en comisiones, he aprendido un montón del personal de la Cámara que nos ha enseñado desde la técnica legislativa a distintas cosas que muchas veces se nos pasan y que ellos por supuesto están atentos a poder cumplimentar todos esos requisitos. Entonces, sinceramente decir que uno siente una enorme satisfacción, por ejemplo, cuando sancionamos la ley de reparación histórica, que no es solamente la reparación histórica del pago de la deuda que tenían los jubilados y sus juicios que llevaban algunos más de 10 años, sino también que hemos podido introducir dentro de esa ley un proyecto que desde hacía mucho tiempo, más de 15 años, ya lo había estado, digamos, promocionando y por supuesto impulsando la diputada Carrió, que era el de la prestación universal del adulto mayor o PUAN, que hoy por hoy la cobran las personas que no tienen aportes, pero que tienen por supuesto 65 años de edad y que tienen derecho a poder tener una prestación universal de manera tal que puedan tener una suerte de jubilación y obra social del PAMI, justamente para las personas que hoy por hoy, adultos mayores, necesitan eso con su nueva presidencia. De la otra cosa que decir que también esa ley de reparación histórica contuvo un proyecto, un capítulo especial referida al blanqueo de capitales, que eso permitió, con el ingreso de esos capitales, poder pagar los juicios antiguos de estas reparaciones históricas, de manera tal que los jubilados que llevaban más de 10 años esperando poder cobrar sus acreencias, han cobrado no solamente la acreencia, sino también el reajuste adecuado de sus haberes, de acuerdo a las sentencias, que en muchos casos eran de segunda, y inclusive algunos que han ido hasta a la Corte en reclamo de sus derechos. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, Enzo. Pasamos a las preguntas del chat, Alicia. Luis, ¿no? Sí, una dirigida hacia Marcelo. Branko Jovanovic pregunta, ¿cuáles son los requisitos para participar de dicho espacio? Seguramente se refiere a las actividades que usted ha enumerado en su presentación inicial. Básicamente, para participar de las actividades, específicamente hay que ver cuál es el área y qué tipo de actividad, pero poniéndose en contacto con el Círculo de Legisladores, nos basta y sobra como para poder analizar las distintas actividades que se pueden plantear. Recuerdo, creo que Luis, el año pasado he contactado con la Fundación Democracia, cuando los conocí. La Fundación Democracia tiene un montón de programas que están a su alcance, no solo el Parlamento Juvenil, que es una actividad similar a la que ustedes han desarrollado en su provincia, sino que hay otro tipo de actividades que tiene que ver con la detección de talentos, que tiene que ver con talleres de técnica legislativa que nosotros podemos brindar en los distintos colegios, en universidades, o incluso hacer un acuerdo con fundaciones como la de ustedes, que nuclean jóvenes que están interesados en formar parte del ámbito democrático, y es una oportunidad interesante para poder sumarlos. Excelente. Sí, son actividades que atraen a la juventud y seguramente nosotros, después de que termine esto, me voy a contactar de nuevo con vos y vamos a ver cómo podemos trabajar en conjunto los distintos espacios que dijiste y, bueno, nuestra fundación. Exacto, sí, es primordial. Hay muchos jóvenes interesados en muchas actividades que por ahí no se dan en nuestra provincia, pero se dan en otros lugares del país, que estaría bueno concurrir. Marcelo, la verdad que la información que nos das, absolutamente a todos los que están presentes, que por ahí que hasta tienen hijos que les gusta participar en esto, es muy importante, ya que necesitamos ser escuchados, necesitamos aprender, necesitamos tener experiencia de diferentes lugares. Y te pregunto, es algo muy personal, con respecto a la edad, ¿hay algún límite o piso de edad con respecto a para participar en ese congreso? No, por eso hacía la diferencia. Nosotros tenemos dos institutos,
el video que vieron, que es el IERI, es la actividad cambio de roles específicamente, está destinada al claustro universitario. Y la Fundación Democracia, que hace el Parlamento Juvenil, está destinado específicamente a los niveles de colegios, tanto, bueno, generalmente secundarios, pero hay algunas actividades también o talleres de arte o de literatura que alcanzan a otros niveles. Esto dentro de lo que son actividades en modo participativo, pero también participativo activo, quiero decir, ¿no? También hay otras actividades como son los debates o las charlas o las conferencias que acercamos al círculo de legisladores de la Nación, de la cual pueden participar en forma irrestricta y sin restricción de edad, ni de colegio o universidad específicamente. Y si bien esta pandemia tiene algunas cosas, o muchas negativas, y cosas que nos golpean, también deja, y va a dejar algunas cosas positivas, como esta parte tecnológica que vino para quedarse, y que posibilita que desde distintos lugares del país, si logramos que las infraestructuras tecnológicas estén al alcance de todos, que es muy importante para uno de los objetivos de ODS 4, que es el acceso a la educación, mediante estos instrumentos tecnológicos, es muy viable poder participar desde cualquier rincón del país de estas conferencias y estas charlas que estamos haciendo, porque el círculo no ha dejado de trabajar cuando ingresamos en la cuarentena, y hemos iniciado desde fines de marzo distintas conferencias, debates y charlas bajo esta modalidad. Incluso el día 10 de junio se hizo la presentación con el sello editorial de un libro que reunía, es una especie de compendio sobre todos los temas que se han tratado a lo largo de la historia de Malvinas, que tuvo la participación de legisladores en actividad, de gente de distintas embajadas y incluso de funcionarios del gobierno como el doctor Film. Perfecto. Muchísimas gracias. Luis, Sí. ¿querés agregar algo? A los presentes, a los espectadores, si tienen preguntas, tienen tiempito ya iremos cerrando, para no alargar más. Claro, perfectamente claro. Sí. Bueno, desde ya agradecerles a la doctora y abogada Sara Mieres, a la diputada nacional Alicia Terada, también a Lucila, bueno, que se retiró, a Marcelo, muchísimas gracias realmente por estar presentes los cuatro. En este caso ahora, bueno, están presentes los tres, así que bueno, gracias a los tres. Y ojalá poder vernos pronto. En realidad queremos seguir haciendo este tipo de cosas. Estamos viendo para hacer algo con una mezcla entre el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, tanto del Chaco, y si podemos el Poder Legislativo Nacional. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Por ahora es un proyecto y vamos a ir avanzando. Bueno, acá hay una pregunta, Luis, ¿querés leerla? ¿Cuál es la dinámica, leo bien, de Branko Jovanovic? ¿Cuál es la dinámica del Congreso en pandemia? ¿Cada cuánto deben viajar a Buenos Aires? Alicia. ¿Para quién es la pregunta? Bueno, la verdad es que el tema de la pandemia, de la cuarentena y en el caso puntual de nuestra provincia, en donde directamente nuestras fronteras provinciales están cerradas, se torna imposible tener presencia directa, como bien lo expresó también Lucila Massín, y también lo dijo Marcelo, gracias a la tecnología, sí estamos realizando las tareas. Eso no quiere decir que uno no deja de trabajar, no deja de elaborar proyectos, no deja de hacer las denuncias que tenga que hacer si corresponden. Lo que quiero decir es que en cierto modo sí, el trabajo, en cierto modo, al no poder hacer presencial y dar un debate activo, el tema de las sesiones, hoy por hoy las sesiones que se están dando son sesiones con temas consensuados, con un dictamen único, de manera tal de que más allá de la explicación o exposición que haga cada uno de los distintos bloques legislativos, en definitiva no se puede entrar en un debate por las dificultades que hay.
sumado a eso, lamentablemente, si bien es cierto que tecnológicamente hemos dado un gran paso, lo que quiero decir es que muchas veces, como seguramente le debe haber pasado a Sara, el problema de Internet en la provincia del Chaco hace que se dificulte poder mantener una sesión de larga duración en donde podamos hacerlo a través de esto. Pero aparte me parece importante que el Congreso de la Nación, que es el lugar en donde tienen que hacer los debates se hagan de manera presenciales, de manera que uno pueda poner toda la pasión, todo el empeño y las convicciones a la hora de expresar, cosa que a veces a través de este sistema no se puede dar, y con la limitación del tiempo, más razón, y las dificultades tecnológicas que lamentablemente se producen. Bueno, la prueba de ella parece ser que es el tema de Sara, no puedo comunicarme siquiera con ella para preguntar por qué es que no puede seguir estando acá en esta charla, que la verdad que está muy buena, chicos. Sí, de 10. Enzo, Sí. Vamos cerrando ya y bueno, pedirles a los invitados, a Marcelo, a Alicia, y bueno, y Sara, si puede hablar. No sé si me escuchan. Ahí. Sí, se te escucha. Bueno. No, yo quiero pedirle disculpas, pero se me cayó internet, así que tuve que volver a entrar y sigo sin poder tener la imagen, así que, pero yo quiero agradecerles, escuché la última parte de lo que dijo Alicia, comparto totalmente con ella. Ustedes saben que una de las cosas más importantes que tiene el país es la juventud. Ustedes, y lo más lindo que tienen ustedes, es que ese afán, ese deseo, ese permanente querer aprender, y eso no lo abandonen nunca, porque la historia se construyen con méritos, ¿eh? Hay que saber para poder decidir, hay que conocer para saber, para poder decidir. Miren, nosotros ya tenemos muchos años, y creíamos que sabíamos todo, y que ya no era necesario estudiar más nada, ya está. Nos metimos en política, y tuvimos que empezar a estudiar y a ver cosas que jamás nos habíamos imaginado. Y aprendimos, como por ahí lo dijo también Alicia, muchísimo de la gente. La gente de la Cámara es extraordinaria, es gente que tiene una experiencia y que están siempre al servicio del legislador, de los asesores, y eso es muy importante. Así que ustedes continúen con esto, que al final les va a servir, y mucho. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí. Siempre un gusto con Sara. Siempre. Ya tuvimos alguna reunión presencial con ella a principio. Sí, con Alicia también, así que siempre un gusto con ella. Gracias, chicos. Bien. Damos por finalizado entonces. Bueno, vamos a subir en nuestro canal de YouTube esta entrevista por si la quieren ver. Fundación Jóvenes y Ciudadanos en Democracia, se llama así el canal de YouTube. También en Instagram vamos a subir diferentes publicaciones. Tenemos, bueno, Fundación Joside CH, le agregan CH por Chaco, Joside sería. Y bueno, y agradecerles. También en Facebook estamos como Fundación Joside también. Así que muchas gracias, Marcelo, Alicia, Sara y a todos los presentes. Fernanda también. Bueno, Fernanda también, sí, por supuesto. Ex legisladora. Muchísimas gracias. Así que un saludo enorme a todos y damos por finalizado. Gracias. Gracias. Gracias por Chao, hasta luego. Hasta luego.